necesitamos atacar? ¿Qué cosa necesitamos atacar? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos que saber básicamente qué cosa es la corrosión. Existen muchos conceptos de corrosión. Por ejemplo, existen conceptos antiguos como corrosión proviene de corrodere, que es de latín y que significa literalmente caerse a pedazos. Corrosión no es más que un proceso de óxido-reducción que puede causar, que se causa a través del ambiente sobre algún material para que ese material encuentre su estado de equilibrio o su, termodinámicamente hablando, su estado estable, ¿no? También buscan una estabilidad energética, por así decirlo. Pero a mí me gustó en particular este concepto. ¿Qué es la corrosión? Cuando el metal retorna a su estado elemental, es decir, a su estado natural, ¿no? Mediante reacciones químicas y electroquímicas a su forma iónica. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, todo tipo de metal que encontramos alrededor nuestro, ya sea cualquier tipo de metal, hierro, un lapicero de metal, ha sido extraído de la parte interna de la Tierra. ¿Cómo así? O sea, se hace un tajo, por eso es que le dicen minería a tajo abierto, o por socavón, etcétera. Entonces, se saca o se extrae el mineral. Dentro del mineral, que son normalmente minerales de óxido, está el metal. Entonces, lo que van a hacer es que van a hacer todo un proceso, ¿no? De chancado, molienda, molino de bolas, en una trituradora, se van a transportar por fajas, luego le van a hacer un tamizado, y finalmente, pues, mediante este, algunos procesos de metalmecánica, como ductibilidad, maleabilidad, se obtiene pues el metal, ¿no? Se corta incluso, se hace a veces agujeros. Entonces, el metal, bueno, si el metal hablara, dijera, o sea, ha pasado todo un proceso para transformarme en un metal mucho más puro, pero yo deseo volver a ser como era antes. Entonces, eso es lo que pasa con la corrosión. Todo tipo de metal va a querer volver a ser lo que ha sido antes, va a querer volver a estar estable. ¿Y cómo se encuentra estable en la naturaleza? Se encuentra como una roca, como un mineral, como un óxido, a veces también como un sulfuro, como un hidróxido. Y eso es lo que va a pasar con la corrosión. Por eso es que la mayoría de metales, o todos los metales, bueno, a excepción de algunos que tienen ciertas aleaciones o tienen ciertos poderes para no oxidarse tan rápido, pero la mayoría de todos los metales, de alguna manera lenta o más rápida, van a querer volver a su estado natural. Por eso es que me gustó más este concepto, que era que el metal retorna a su estado elemental, ¿no? Mediante reacciones químicas y electroquímicas. Y ahora sí vamos a entrarnos en lo que son las reacciones químicas y electroquímicas, o lo que vendría a ser las corrosiones químicas y electroquímicas, ¿no? Veamos. Corrosiones químicas. Miren, es importante, sí, esto es un poco de química, ¿no? De repente para alguien no químico le puede parecer, no sé, difícil, pero no lo es. Eh, Vamos a tratar de explicarlo de una manera súper sencilla, ¿no? Eh, las corrosiones, como le habíamos dicho, el metal desea volver a ser un óxido. Entonces se va a dar va a ser capaz de obtener a partir de cualquier cosa en su entorno para volver a ser óxido, ya sea el oxígeno, el agua, otro metal, hasta desechos orgánicos, cualquier cosa, cualquier otro compuesto que pueda ser capaz de oxidar ese metal, el metal lo va a usar para oxidarse, porque recuerden que el metal quiere volver a su estado natural. Entonces, aquí vemos un ejemplo de corrosión química que es el más común. Está el metal siempre está con sus electrones, todos sabemos que todo elemento se compone por átomos y los átomos tienen electrones, ¿cierto? Estos electrones del metal siempre están deseosos de querer irse, de querer zafarse. Entonces viene el oxígeno, que es tan oxidante, reacciona a veces con ciertas humedades, forman hidróxidos y este hidróxido se junta con el ion del metal, en este caso tenemos un ejemplo acá del hierro, y forman los famosos óxidos de hierro, ¿no? Es eso lo que pasa en el ambiente o en la parte externa de los metales. En el caso del hierro, por ejemplo, el propio óxido lo sigue corroyendo hasta dejarlo pues totalmente en herrumbre, ¿no?
Por eso dice, el óxido genera más óxido, ¿no? Por eso cuando tú tienes una pieza con óxido, lo mejor es retirarlo inmediatamente porque eso solamente va a ser como una cadena, ¿no? Una cadena de caimiento del material, ¿no? El material, la corrosión va a hacer que el material con el pasar de los tiempos hasta se pueda deshacer y se genere pues el óxido, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo del óxido. Normalmente donde ocurre la oxidación, recuerde, se dice ánodo, y el otro, el que oxida, se le dice cátodo, ¿no? O el reductor. Veamos otro ejemplo. Existen dos nada más, para no entrar mucho en química. Corrosión química y corrosión electroquímica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la corrosión química tienes el metal, tienes el ambiente y de repente tienes humedad en el ambiente o una gotita que se ha condensado y ya eso es suficiente para que haya la corrosión química. En la corrosión electroquímica, ¿qué sucede? En la corrosión electroquímica tienes dos metales que ya están en contacto, ya sea por físicamente o ya sea por un conductor eléctrico, ¿no? Y obviamente necesitas un electrolito. Una corrección electroquímica normalmente le dicen corrosión húmeda también, ¿no? Porque existe un electrolito, o sea, el agua que está en el ambiente no es pura, el agua tiene sales, tiene minerales, el agua de mar cuando se evapora, se condensa, en sus gotas también hay cloruro de sodio, que es la sal. Entonces, acá vemos muchos casos. Nos podemos centrar en la corrosión electroquímica, que como les dije, hay un metal y hay otro metal. Acá quiero que vean este cuadro, que es muy importante. En el mundo y bueno, en los metales que están descubiertos, porque posiblemente hay muchas cosas más por descubrir, existe eh, metales que son, por así decirlo, químicamente hablando, diríamos que la diferencia de potencial, de electronegatividad, que el poder de reducción y de oxidación del otro, pero de una manera mucho más práctica, didáctica, para que todos me puedan entender, es que entre los metales existen como un poder de oxidación. O sea, hay algunos que van a ser capaces de oxidarse con tanta facilidad y hay otros no. Podemos hacer un ejemplo de poder, bueno, no sé si es como, no sé, un ejemplo, como un Krillin con un freezer. Este siempre se va a oxidar y el otro va a ganar. Entonces, hay tablas que ya se han analizado, que son tablas que te miden el poder oxidante o reductor de algunos materiales. Acá, por ejemplo, no he puesto la numerología, o sea, la parte donde aparecen los potenciales, porque, bueno, esta tabla más o menos te da una idea del poder de cada uno de los metales. Es decir, si trabajamos, por ejemplo, un acero con un aluminio, va a haber una diferencia potencial, porque uno tiene un poder y el otro tiene otro poder. Entonces, va a pasar que uno se va a oxidar y el otro no, el otro se va a reducir, se le dice. Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, arriba están los materiales nobles. ¿Qué quiere decir? Los materiales que no se oxidan. Y abajo están los materiales anódicos, es decir, los materiales que sí se oxidan. Entonces, comúnmente vemos en la corrosión electroquímica en muchas de las empresas en las que ustedes trabajan. Y creo que es uno de los eh, casos en que más trabajo les da a los del área de mantenimiento. Si es que por ahí está alguien de mantenimiento, no me va a dejar mentir. O sea, la oxidación es uno de los gastos mayores que se da y sin embargo no produce nada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque la inhibición es un proceso de mantenimiento preventivo, pero hay que saber también cómo prevenir ciertas cosas y para eso hay que saber cómo es que se corroen algunas cosas. Por ejemplo, yo he notado que en muchos casos hay montajes que se hacen erróneamente. Por ejemplo, aquí tenemos un montaje de una línea de un cierto material, acá dice cobre, y tenemos de repente una válvula o un conector, ¿no? De otro tipo de material. Entonces, yo ya recuerdo mi inducción de corrección electroquímica y digo, no, pues son dos materiales diferentes, como son diferentes, uno tiene más poder que el otro. A eso le dicen, químicamente hablando, le dicen pila galvánica o celda galvánica. Entonces, como tienen un poder diferente, va a haber uno que se va a oxidar y se va a reducir. Y para suerte que por ahí al medio pasa un electrolito, pasa el agua, pongamos. Entonces, tiene todos los medios necesarios para oxidarse. Va a pasar agua, tienes dos metales diferentes, va a haber una diferencia potencial, entonces va a haber una oxidación. Y eso, a pesar que muchas personas lo saben, se sigue dando a nivel industrial. Siguen cometiendo esos mismos errores de poner materiales diferentes, ¿no? A veces por cuestiones de costos, a veces por desconocimiento, ¿no? Ahora, ustedes dirán, entonces, ¿cómo puedo evitar esto, no? Para eso están algunos inhibidores. O podrías poner, por ejemplo, materiales
del mismo, perdón, equipos del mismo material, ¿no? O podrías utilizar unos aisladores también que se les llaman juntas de aislación. O también podrías evitar que por ahí pase un electrolito, ¿no? Pero eso es más difícil porque obviamente son conductores de líquidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá también podemos ver cómo se forma una pila. No sé, pero yo sé que muchos de ustedes, de los que trabajan en el mantenimiento, los que trabajan en el área preventiva, sucede que a veces ponen tuercas de otro material para ajustar algunos equipos. ¿Y qué suscita? Suscita que ahí se forma una celda galvánica. Entonces se engarrota, o sea, se forma un óxido y el óxido hace que se peguen incluso los dos materiales metálicos. Entonces, para retirar eso es todo un problema en todo lo que es el área industrial. Le ponen calor, a veces frío, afloja todos, a veces utilizan la fuerza, a veces se rompe la cabeza del tornillo y es más difícil sacarlo todavía. Entonces, ocurren muchos problemas. Pero si yo supiera sobre inhibidores de corrosión, si yo supiera de verdad un mantenimiento preventivo, estas cosas no me pasarían y yo no perdería horas hombres haciendo este tipo de trabajo. Entonces, veamos. Algunos factores, y aquí quiero, estos símbolos de pregunta significa, para que ustedes puedan participar también conmigo, no sentir que estoy hablando sola, quiero que me digan qué factores de corrosión ustedes conocen dentro de sus empresas. Vamos a abrir el chat. A ver si algunos participan, por favor. Nosotros vamos a mencionar algunos aquí. Bueno, yo voy a mencionar algunos aquí. Existen sustancias químicas en el entorno. Ya habíamos hablado del oxígeno, pero no solamente está el oxígeno, ¿eh? También hay, por ejemplo, la contaminación que producen las empresas, también es. El cloruro de sodio en las sales que están en la humedad también es un elemento corrosivo, ¿no? Los desechos animales también son un elemento corrosivo. ¿Por qué los desechos animales es un elemento corrosivo? Porque posiblemente estos desechos animales contengan amoníaco, metano, óxidos nitrosos, que son grandes agentes de oxidación, ¿no? Que van a oxidar a otra pieza. Incluso, haciendo un paréntesis, hace algún tiempo una empresa tenía problemas de heces con animales, porque pues normalmente las empresas de alimentos a veces tienen contenedores grandes de harina, de maíz, ¿no? Y eso atrae obviamente a las aves. Entonces las aves a veces están volando y defecan, pues, ¿no? Y tenían el problema de que sus heces corroían pues todas las piezas donde caían. Entonces, Chentools creó un producto que limpiaba heces de animales. Aunque parezca curioso, causa también una corrosión, y más en este tipo de empresas. Y se creó especialmente para esta empresa, ¿no? Que limpie. Porque no era cualquier producto tampoco. Era un producto, tenía que ser un producto que sea compatible, que limpie estos desechos orgánicos. En fin, cierro paréntesis. Hay otros productos, por ejemplo, el yeso. El yeso también es un componente muy corrosivo, si es que alguno de ustedes trabaja con yeso, y más si es que tiene contacto con humedad, se puede volver muy corrosivo en las superficies metálicas. También tenemos contaminantes ácidos, como las que ya había comentado, ¿no? En ambientes industriales donde están rodeados de contaminantes. Acá tenemos óxidos nitrosos, sulfuros, dióxidos de azufre. Se suman a veces con la humedad del ambiente, ¿no? Que se genera un ambiente ácido y obviamente va a oxidar piezas también. Ambientes marinos y salinos, ¿por qué? Porque ya hemos explicado que el cloruro de sodio se cuela en las gotas de agua, y esto es el electrolito, que es lo que necesitamos para que haya corrección electrolítica también. También tenemos alta exposición al calor y a la luz solar. Esto es más que todo porque dilata de alguna manera los materiales, los debilita, y la temperatura genera como una especie de alboroto ahí entre las moléculas, y eso hace que se debilite también el material y obviamente sea más propenso a oxidarse, ¿no? Y otro factor que a mí me gusta mucho es que es el de celdas galvánicas, que el que lo acabo de explicar, que es cuando tenemos dos metales diferentes y estamos juntando, ¿no? Sabemos que en el montaje tenemos que tener mucho cuidado, pero sin embargo a veces se incurre en el mismo error de poner dos materiales diferentes. Entonces, a ver si alguien me dice algún otro factor. Corrosión en equipos que trabajan con agua de mar. Perfecto. No solo hay corrosión, sino que también hay incrustación y encalichamiento. En el agua de mar no, en el agua de mar hay empresas, que me acuerdo que yo he ido a algunas empresas que también incluso trabajan
con aguas subterráneas y estas son también altamente corrosivas y también se encalichan mucho. A veces en los haz de tubos, cuando trabajan con calor, el carbonato de calcio se precipita y se pega como caliche, ¿no? Aparte también son altamente oxidantes por la cantidad de sales que tiene, por lo tanto lo hace pues un electrolito muy bueno, pero muy malo para la corrosión, ¿no? A ver, veamos más ejemplos. Bueno, ahora sí entramos a nuestro tema. Ya entendimos más o menos en grandes rasgos, porque el tema de corrosión es muy extenso, pero yo trato de resumirlo lo más que pueda. Así que ahora sí entramos a nuestro tema, que es inhibidores, ¿no? Los inhibidores, ¿qué son los inhibidores en primer lugar? Un inhibidor quiere decir como un retardador, algo que va a hacer que todo sea más lento, ¿no? Ahora, que lento no quiere decir que no va a pasar, o sea, ya hemos hablado de que el metal se va a oxidar sí o sí, de una manera lenta o rápida a veces rápida cuando hay celdas galvánicas o no. Pero el inhibidor, ¿qué va a hacer? El inhibidor es una sustancia que detiene o retarda el proceso de corrosión. Ojo, detiene o retarda. Nunca un inhibidor va a evitar completamente que una pieza se oxide. Así que no vayan a pensar que esto de alguna manera va a evitar que se oxide totalmente una pieza. Algún momento, pero sí va a retardar. Entonces yo considero que utilizar inhibidores de corrosión es hasta de lo más ecológico que uno puede hacer. Porque es como alargar el tiempo de vida de tu pieza y evitar cambios, evitar compras. He visto a veces que, por ejemplo, los logísticos no me dejarán mentir, cada cierto tiempo están comprando válvulas, cada cierto tiempo están comprando tubos que porque se oxidó, o están comprando piezas de equipos porque se oxidó, ¿no? Entonces, si supieran realmente a cuidar su equipo, a cuidar su producto, con el que trabaja, este tipo de cosas no pasarían, serían ecológicos, tendrían menos gastos y obviamente un mantenimiento correctivo, que es cuando ya la pieza se oxidó y tienen que estar lijando porque a veces no lo compran, a veces tienes que repararlo, también se ahorraría horas hombres también. O sea, tienen muchos beneficios los inhibidores de corrosión, siempre y cuando sepas canalizarlo bien, trabajarlo bien, ¿no? En esta ocasión, como les dije, hemos separado en dos partes los inhibidores de corrosión. Vamos a hablar de galvanizados, de transformadores de óxido, de inhibidores oleosos y cerosos, de barnices y de líquidos con BCI. De una manera bastante sencilla, práctica. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ir primero con el galvanizado en frío, que es uno de los más, bueno, ahorita en Chen creo que es uno de los más cotizados, ¿no? Yo normalmente trabajo bastante con galvanizados. Eh, las personas también lo utilizan mucho para cubrir piezas, porque, a ver, vamos a ver un poquito de química acá también. Nosotros ya sabíamos que cuando juntábamos dos metales, uno se oxida y uno se reduce, ¿no? Porque uno tiene más poder que el otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en las nuevas tecnologías se mezcla la tecnología química con la actualidad, ¿no? Con los inhibidores. ¿Qué pasa, dicen, si usamos esto para proteger metales que sí nos importan, ¿no? Metales o equipos que nos importan mucho, entonces lo quiero proteger. Entonces, eso es el galvanizado frío. Utiliza esto de las celdas galvánicas, en el que uno se reduce y uno se oxida, para proteger equipos. Porque, ¿qué pasa? El galvanizado, que son normalmente baños de zinc, el zinc va a actuar como ese metal que está propenso a oxidarse. Entonces, cuando tú le pones un galvanizado o una capa de galvanizado encima de un material metálico, como este es el débil, el que tiene el poder bajo, el nivel bajo, este es el que se va a oxidar. Por eso es que le dicen el ánodo de sacrificio, ¿no? Porque se sacrifica, porque él es el que se oxida. Entonces, esa es la idea de utilizar el galvanizado en frío. Entonces, veamos. Tenemos diferentes galvanizados en fríos, pero antes de entrar a los productos, quiero decirles que existen muchas formas de aplicación de los galvanizados. Obviamente, cuando se trabaja con nosotros en lo que se respecta al galvanizado, hay una asesoría de cómo utilizarlo, ¿no? Porque el galvanizado tiene sus peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El galvanizado tú tienes que trabajarlo en una pieza muy limpia. Porque si tienes un puntito de óxido ahí, eso es como un hongo que debajo del galvanizado se va a extender. Entonces tu pieza tiene que estar limpia. Si quieres la arena, no sé, o la limpias normalmente, a veces con brochas de acero también, y puedes, vamos a decir pintar, pero el nombre propiamente no es pintar, sino galvanizar, ¿no? Entonces, eso es uno. Dos, se tiene que aplicar, obviamente, con una compresora, si es que estamos trabajando
en galoneras, nosotros tenemos galvanizado en galoneras, no solamente en aerosoles. Los aerosoles yo los recomiendo o se trabajan más cuando son cosas puntuales o cosas en donde necesitas llevarlos de repente a proyectos lejanos o de repente tienes que subir a ciertas alturas y obviamente no vas a subir pues con tu galón, ¿no? Y tu compresor, entonces necesitas de repente un spray y te va a ayudar. Con el galvanizado, acá pongo un paréntesis, también hay tipos de galvanizado. Hay veces en que te pueden decir que una pintura ploma es un galvanizado, y no es así. Un galvanizado tiene que tener sí o sí carga de zinc para ser galvanizado. Es decir, recuerden que el zinc es el grano de sacrificio, entonces tiene que tener zinc. Una pintura o un producto de aerosol que diga que es galvanizado y que cuesta de repente muy cómodo, posiblemente podrías ponerlo como sospechoso, ¿no? Otro tipo de funcionalidades que debe tener el galvanizado es que cuando tú lo apliques, debe tener una homogeneidad. Es decir, que por más que tú utilices, por ejemplo, un brochado, ¿no? Con una brocha, esto trabaje como, no sé si conocen fluidos newtonianos, no newtonianos, pero esto de aquí, estas brochas, esas líneas desaparezcan y se forman de una manera plana y llana y homogénea. Entonces todo se queda galvanizado o pintado de una manera más homogénea y prolija, ¿no? Entonces, son tipos de cositas que uno tiene que ver. Otras cosas, por ejemplo, que tiene que ver en el galvanizado, es que hay veces en que, y eso me pasó, por ejemplo, hace 3 días, que eh, las empresas que lo hacen, que hacen este tipo de galvanizado, a veces, por ejemplo, si estamos hablando de la procedencia del galvanizado, trabajan en ambientes con una temperatura mayor, por ejemplo, ¿no? Pongamos que compramos un galvanizado de una empresa que es una empresa donde está en un país donde hace muchísimo calor. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura influye mucho, muchísimo en los valores fisicoquímicos de las pinturas o de los granizados. Entonces, un valor de viscosidad, es decir, esa consistencia que tiene, va a variar mucho si es que hace frío o hace calor. ¿Y por qué digo eso? Porque es importante cuidar este tipo de materiales en ciertos almacenes frescos, porque posiblemente en lugares donde hace mucho calor, primero, la lata, si es de metal, se va a calentar y va a hacer que el solvente que esté dentro de la lata se evapore, se retire y va a hacer que el galvanizado se vuelva mucho más viscoso. Entonces, por eso es importante guardarlo en lugares frescos, ¿no? Para no alterar su viscosidad. Otra cosa importante, hablando de solventes, es que los galvanizados no se mezclan con querosene o con algún solvente cualquiera. Se mezcla con su solvente, con el solvente adecuado para esto, ¿no? Acá vemos. Entonces el galvanizado, como le digo, es ese ano de sacrificio, es que va a proteger tu pieza, ¿no? Ejemplos de galvanizados que podemos ver, por ejemplo, yo tengo un ejemplo suscitado en una empresa que cada 3 meses se hacían un pintado, ¿no? Un pintado con supuestamente una pintura especial para evitar la oxidación, ¿no? Y cuando fui, veo que cada 3 meses hacían este tipo de pintado, ¿no? Digo, pero ¿por qué cada 3 meses? Y suscitaba que esta pintura, leyendo e informándonos, era que no resistía rayos UV. Y, oh sorpresa, estos equipos que eran pintados estaban en la intemperie, o sea, estaban bajo el sol. Entonces el sol llegaba, chocaba con la pintura y obviamente la deterioraba, ¿no? Entonces por eso cada 3 meses tenían que estar este, repintando, ¿no? Entonces se hace un balance de costos simple, ¿no? 3 meses, las pinturas, ¿cuánto te cuesta? Un galvanizado te puede durar un año y no tienes que estar repintando, ¿no? Entonces se hace un balance y posiblemente un galvanizado cuesta un poco más, pero el trabajo, las horas hombres, los tiempos en que tienes que estar haciendo a veces incluso parados o desconectando para estar pintando, lo compensa, obviamente. Acá tengo algunos ejemplos de aplicación. Por ejemplo, el galvanizado en frío es muy utilizado cuando tenemos, por ejemplo, acero, ¿no? Que a veces ha sido torcido, o hay esquinas, o ha habido cortados, o ha habido soldaduras. Entonces ahí ya se ha perdido su capa protectora, ¿no? Entonces ahí es donde se aplica sí o sí el galvanizado y nos va a funcionar para evitar que esos sean puntos de corrosión en un futuro, ¿no? Ya les expliqué del tipo de la intemperie. Hay un ejemplo también de las mallas de Paracas, por ejemplo, hace un tiempo en una empresa
suscitaba que en Paracas hay muchísimo viento. Entonces, este viento generaba un arrastre o una polución, porque tenían almacenes de minerales, y obviamente contaminaba el ambiente, generaba un ambiente bastante corrosivo para las personas que trabajaban ahí. Entonces, crearon, ¿no? Hicieron cada cierto kilometraje o metros, generaron unas mallas metálicas, ¿no? Para que estas mallas detengan la velocidad del viento y de esta manera el viento pase con una velocidad diferente, ¿no? Es como que pasan a través de las rejas y de alguna manera disminuye su velocidad, ¿no? Y esto obviamente no podían ser mallas de tela, porque con el tiempo y con la fuerza del viento se iban a romper, tenían que ser mallas de metal. Pero el problema era que Paracas está cerca al mar, entonces era un ambiente altamente corrosivo. Entonces íbamos a saber que todo esto se iba a oxidar a poco tiempo. Entonces iba a ser peor la solución que la cura. Entonces dijeron, ya. Entonces vamos a utilizar galvanizados en frío para pintar todo esto y evitar corrosiones futuras. Y así se hizo. Eso también es una aplicación del galvanizado. A ver, en preguntas, pregúntenme o díganme ustedes, ¿en qué otros casos se podría trabajar con galvanizados? ¿No? Lo dejamos para después. Vamos a ver otro tipo de inhibidor de corrosión. Creo que está entendible prácticamente lo que vendría a ser el galvanizado, ¿no? El ánodo de sacrificio. Vamos a ver otro tipo de inhibidor, nuestro segundo inhibidor en este webinar, que es los transformadores de óxido. Transformadores de óxido yo considero que es uno de los inhibidores de corrosión bastante interesantes, pero menos conocidos en la industria. Normalmente todos conocen los desoxidantes o para quitar el óxido, pero pocos conocen sobre los transformadores de óxido. ¿Qué son los transformadores de óxido? Ahí lo dice en su nombre, transforma el óxido, reacciona con el óxido, ¿no? Acá nosotros tenemos dos tipos de inhibidores, transformadores de óxido, pero el transformador de óxido, en simples palabras, es un producto químico que convierte al óxido, es decir, no es que protege el metal, o sea, el metal ya está oxidado, toda tu pieza está oxidada. Entonces, va a utilizar el transformador ese óxido para reaccionar con él y va a dejar una superficie lisa. Y en esa superficie lisa, encima, tú puedes pintar. Entonces, eso es lo que va a pasar con el transformador de óxido. Sí, pero eso no sé, no me convence. Bueno, suscita de que hay muchos casos en la industria de que a veces es muy difícil cambiar equipos o comprar nuevos o comprar nuevas piezas o a veces tienes que hacer una parada para hacer un cambio y es cuestiones de tiempo que no puedes hacer. Entonces, este tipo de transformador lo que te va a ayudar es a ganar tiempo principalmente, ¿no? A ganar tiempo y a evitar que también la oxidación prosiga, ¿no? Acá dice, se forma un compuesto metal orgánico, ¿no? Termodinámicamente más estable que detiene la corrosión. Entonces, también es un inhibidor de corrosión porque vuelve más lenta la oxidación y la detiene, por así decirlo, porque se ha formado algo nuevo, ya no hay óxido. Y recuerden que el óxido forma más óxido, pero si a ese óxido yo lo transformo mediante una reacción y formo algo que es metal orgánico, un componente metal orgánico, voy a evitar la oxidación. Entonces veamos algún ejemplo. Por favor, apaguen sus audios. Veamos algún ejemplo. El del techo de calamina me parece uno de los ejemplos más interesantes, ¿no? Veamos. Hay una empresa, los ejemplos que les doy normalmente son ejemplos que se han suscitado dentro de Chentools, ¿no? Había una empresa que tenía techos de calamina que estaban muy oxidados y obviamente con la lluvia, el sol, se estaban oxidando, pero al ser el techo, era muy difícil cambiar el techo porque para cambiar todo un techo de una planta, tú necesitas, obviamente, evitar que las personas estén por debajo, porque obviamente puedes, pongamos en el caso de que se caiga un pedazo de calamina, puedes dañar a alguien, entonces tienes que cerrar, ¿no? Entonces, hacer eso iba a costar dinero y hacer eso iba a llegar a ser más, iba a ser mucho más peligroso, ¿no? Para las personas que trabajan ahí. Entonces, veamos, ¿qué se hizo en ese caso? Lo que se hizo es que se aplicó un transformador de óxido, ¿no? El transformador de óxido con la calamina, lo que va a hacer
es que ese óxido que está ahí lo va a transformar y luego encima de eso se hizo un pintado. Entonces, de esa manera se ayudó a no tener que hacer todo el proceso de retirar la calamina o el techo metálico de ese tipo de empresas, ¿no? Ahora, una de las cosas que requiere un transformador de óxido es que la placa oxidada esté uniforme en todo el material. Eso es importante para utilizar un transformador de óxido, ¿ok? Otra cosa de los transformadores de óxido es que también te ayuda, por ejemplo, y me ha pasado hace poco nada más, que fui a una empresa que me cuentan, ¿no? Sí, señorita, la pieza estaba muy oxidada y nosotros fuimos y la arenamos. Y cuando la arenamos, la pieza había disminuido bastante su espesor. ¿Por qué creen que ha pasado eso? ¿Alguien me podría responder? ¿Alguien me podría responder por qué pasó eso? Es como cuando vamos al dentista, ¿no? Vamos al dentista y decimos, oye, doctor, quiero que me haga un destartaje o me haga una limpieza en los dientes. Y pongámosle que tú tienes en tus dientes pues caries, sarro, acumulaciones ahí. Entonces el doctor te limpia obviamente todo, porque te tiene que sacar la caries para que no infecte lo demás, te tiene que sacar este sarro que está entre los dientes. Por favor, pongan en silencio su micro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué suscita? Suscita que cuando tú terminas y sales del doctor, tienes agujeros en medio de tus dientes, porque te ha retirado todo lo que vendría a ser las caries y el sarro. Entonces, es lo mismo que pasa con el metal. El metal está totalmente oxidado, tiene puntos de corrosión, ya incluso corrosiones, no les he explicado qué tipos de corrosiones hay, pero hay corrosiones por picadura, intragranular, por cavitación, hay diferentes tipos de corrosión. Y a veces a simple vista no la puedes ver, pero por interno está. Entonces a veces tú lo llevas un arenado, quita todo el óxido y cuando te encuentras con la pieza otra vez, la pieza ha disminuido en espesor, está totalmente diferente, ya no calza, ya no puede ser engranada en su equipo inicial, ¿no? Porque suscita esto. Lo Entonces desgasta. lo desgasta, así es. Entonces, ¿qué se debe hacer? En esos casos también se puede aplicar un RC500 para alargar la vida o hasta llegar a un cambio de equipo, ¿no? A ver, ¿no? Con corrosión interna antes del arenado, ¿no? Entonces, creo que entendimos lo que vendría a ser un transformador de nuevo, sí, ¿no? Ese es otro tipo de inhibidor. Ahora veamos con un tercer tipo de inhibidor, que Una son... consulta, disculpe, buenas. José González le saluda. Sí, hola, ¿qué le puedo...? Hola, ¿qué tal? Una consultita, es que cuando se use transformador de óxido, ¿hay que lijarlo previamente o se echa, No, no, no. Acuérdate que el transformador de óxido necesita óxido. Lo que sí puedes retirar son gránulos o partículas de óxido que están pegadas y que obviamente van a hacer que claro, no esté porque prolijo, ¿no? Pero siempre, sí se claro, necesita, claro, porque el transformador va a necesitar una reacción de un óxido con el transformador. Entonces, si no hay óxido, si lo retiras, ¿con qué va a reaccionar? Necesitas sí o claro. sí que haya óxido. No, como le digo, no, lo que pasa es que eso es lo que justo ya me dio la respuesta. Lo que pasa es que a veces se siente como, cuando se oxida bastante, bota como así, eh, como escama, Herrumbre pues, se el llama eso, óxido, como ¿no? escamas. Claro, se retira la escama, Ahorita, pero sí tiene que y- quedarse una placa de óxido pequeña, claro, ¿no? pero Así. esa placa se debería retirar, ¿verdad? Sí, así es. Si se ve eso, me imagino que se lijará antes de echarlo y de ahí ¿no? Se unta al metal, al fierro, Sí, ¿correcto? así es, Sí, correcto. así mismo uso, ¿no? Ujú, así es. Ah, ok, y de ahí ya puedo proceder a pintar. ¿Y cuánto sería el tiempo más o menos que tiene que ser el pintado, pues, ¿no? ¿O tiene que Eh, secar? ¿Cuánto demora en secar? O cómo es el...? bueno, con algunas horas puedes esperar para que puedas volver a hacer un pintado encima, ¿no? Igual con el galvanizado también se galvaniza y encima del galvanizado también puedes hacer un pintado. Entonces, esos procesos son para inhibir o para evitar oxidación, pero si quieres que quede una pieza mucho más prolija, más bonita, ¿no? O más estética, sí se puede pintar encima. Es más, puedes hacer con pinturas que refracten los rayos UV o que resistan los rayos UV para proteger más tu pieza todavía, ¿no?
Perfecto. Sí, listo. Como yo trabajo en interruptores, soy de la empresa Hitachi, bueno, ahí siempre nosotros estamos con ustedes trabajando y qué bueno, gracias por esta charla. Lo Ok, dejo, ok, conversamos. vamos a proseguir. Bien, el siguiente, el tercer inhibidor que vamos a trabajar el día de hoy es oleosos y cerosos. Creo que eso lo conocen todos, porque es el inhibidor que pues data de hace muchos años, que es muy común en las empresas y a veces malamente que es el más usado cuando hay otros inhibidores que también te pueden funcionar mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, de los o sea, de lo más importante que podríamos resaltar en los inhibidores oleosos y cerosos es que tienen una capacidad de inhibir corrosión bastante alta, ¿no? Estamos hablando 6 meses, 9 meses, un año, 2 años, y además que muchos de estos inhibidores a veces puedes utilizarlo solamente a ellos y puedes utilizarlo sin aplicar de repente, sin envolver plásticos o papeles o nada, ¿no? Puedes utilizarlo solos y puedes utilizarlo incluso en la intemperie. Entonces, eso lo hace como que entre los favoritos y el conocido de muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá veamos, ¿no? Acá vemos un concepto básico de qué es un inhibidor oleoso ceroso, ¿no? Todos sabemos que el aceite con el agua no se juntan, ¿no? No se mezclan, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con los inhibidores oleosos y cerosos, ¿no? Son normalmente a base de óleo, aceites, lubricantes, ceras, que tienen inhibidores de corrosión dentro, y que ¿qué va a hacer? Que va a evitar que el agua, que es el electrolito, ingrese. Entonces, como no va a haber electrolito, va a proteger la pieza. Entonces, no es que reacciona con el metal, no es que hay una conexión iónica ahí, nada. Es simplemente como una especie de capa protectora a base de un oleoso y ceroso, ¿no? Entonces, normalmente los cerosos son un poquito más, soportan mayor tiempo de almacenaje que los oleosos, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho, no voy a dar nombres ahora, pero nosotros trabajamos mucho con un inhibidor ceroso que es trabajado incluso en Famesa, que es una empresa de detonadores de explosivos, para que se pueda poner en los detonadores y estos cuando ingresen a la tierra las plaquitas o los códigos de los detonadores no se llegan a oxidar y se lleva a formar como una especie de óxido que va a borrar esa numeración, ¿no? Tenían esos problemas, por ejemplo, ellos, ¿no? Ponían su detonador, luego cuando lo retiraban no se podía ver bien el código. Entonces se le aplica este tipo de inhibidores cerosos. Entonces cuando se pone dentro de la tierra, donde hay un montón de óxidos, donde obviamente se puede oxidar el detonador, este ceroso trabaja como una especie de placa ahí que evita que se oxide, ¿no? Y mejoró mucho su trabajo utilizando este tipo de productos. Y hay infinidad de ejemplos de oleosos y cerosos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos. Estos son algunos de los productos que nosotros, ¿no? Chentools tiene muchos inhibidores, les diré. Tiene CG-CoA, Chenprotector 226, tiene incluso para cadenas, tiene incluso para moldes, hay diferentes, hay muchísimos inhibidores, a gustos y colores, la verdad. Pero vamos a ver en qué empresas más o menos hemos trabajado. Hemos trabajado en Famesa, por ejemplo, hemos trabajado en Komatsu también, en Unimac, embalsamar, para embalsamar piezas. ¿Qué cosa es esto? Por ejemplo, le aplicas a tu pieza metálica, y eso ha pasado, por ejemplo, en Unimac, que a veces vienen equipos, desarman todo, hacen una inspección, verifican piezas, ven qué cosas se puede arreglar, ven qué cosas necesitan otra vez un maquinado, y de repente viene el cliente y les dice, oye, todavía no puedo sacar mi equipo, entonces guárdamelo hasta que pueda comprarlo, hasta que pueda pagar. Entonces lo que hacen ellos es embalsaman la pieza. Ya está todo limpio, ordenado, bonito. Obviamente yo no quiero hacer un doble trabajo. Entonces, una vez que ya he hecho la limpieza, el lavado, ya he cambiado piezas y todo, si yo lo dejo arrinconado en un lugar, se me va a oxidar, obviamente. Entonces lo que hace es cuidar esta pieza con los oleosos y los cerosos. Le aplican el producto, lo embadurnan, le aplican una bolsa, que eso se llama embalsamarlo, y encima de la bolsa le ponen una etiqueta, ¿no? Que es de la empresa tal, con su codificación y todo, ¿no? Entonces, de esa manera cuidan el equipo. Un tip para usar este tipo de productos es que, muy importante, siempre utilicen guantes, porque sucede que en la mano tenemos cierta acidez, cierto pH ácido, que si nosotros dejamos por ahí algún punto, tocamos el metal con algún punto de acidez, ¿no? Nuestra mano está sudada, pongamos, posiblemente internamente, como les expliqué, vaya un hongo, se va a comenzar a oxidar.
Entonces es muy importante que cuando hagan estos tipos de trabajos utilicen guantes sí o sí, ¿no? Ahora, a ver, ya hablamos de los pros, de las cosas buenas de este tipo de inhibidores, que es muy positivo, dura mucho tiempo, sirve para embalsamar, se puede utilizar en la intemperie, todo. Pero vamos a ver algún punto de, un talón de Aquiles debe tener. ¿Y cuál es el talón de Aquiles? Para mi consideración, creo que el talón de Aquiles de este producto es que cuando tú vas a dar tu equipo, tu pieza a tu cliente o tienes que sacar esta pieza de almacén, tienes que hacer un enjuague con un solvente o con un alcalino. Entonces, eso es de repente un gasto extra y un trabajo o una etapa más para poder terminar de entregar tu pieza, ¿no? Y eso es lo que suscita, que a veces la limpieza es lo que genera que a veces no quieran este tipo de inhibidores, ¿no? O sea, sí funciona muy bien para guardar equipos durante mucho tiempo, pero, por ejemplo, yo no lo recomendaría si tengo una empresa que vende piezas, ponte, y cada rato tenga que estar sacando su pieza y mostrándosela a su cliente, o tenga que estar, ¿cómo se llama?, en un proceso de abrir y cerrar este embalsamado, ¿no? Esto de acá funciona más cuando estamos trabajando con almacenajes de a mediana o largo plazo, ¿no? Entonces tú dirás, pucha, y si no quiero limpiar, no quiero utilizar este tipo de inhibidores, ¿qué otra opción me tienes, no? Y es aquí donde empieza, perdón, barniz, ¿no? Y aquí es aquí donde empieza la opción líquida, ¿ves? ¿Qué es la opción líquida? Aquí ya vamos a ver, que es otro tipo de inhibidor, vamos a ver una opción líquida de inhibidor. Es decir, ya no va a ser ni ceroso ni oleoso, va a ser líquido. ¿Pero qué? Normalmente sabemos que el agua corroe. ¿Cómo le voy a echar agua a mi pieza metálica, no? Lo que sucede es que este producto, que es un producto Armor, a ver, veo algunas preguntas, creo. No, no. Lo que suscita es que este producto Armor, que tiene una tecnología BCI, que es una tecnología inhibidores volátiles para la corrosión, contiene pequeñas partículas que ionizadas se enlazan con el metal y hacen como una especie de nube que protege al metal. Es decir, no es como el oleoso y el ceroso que se pega al metal y evita que la humedad llegue, no. Este tipo de líquidos volátiles, por así decirlo, forma como una especie de nube alrededor del metal. Y esta nube va a evitar que el oxígeno se cuele en el metal y lo llegue a oxidar, ¿no? Entonces, eso es lo que va a trabajar, por ejemplo, nuestro inhibidor líquido que tenemos en la empresa se llama Dry Coat, que es un sustituto, como bien lo dice, de inhibidores de corrosión a base de disolventes, aceites, ¿no? Y esta capa es transparente, seca al tacto, no necesitas un solvente, no necesitas un enjuague, ¿no? Y no atrae polución. Por ejemplo, este tipo de productos, como ejemplo, lo hemos trabajado en lugares que de repente hay muchísima polución, que es algo en contra de repente de los oleosos y los cerosos, ¿no? O que les puede pasar, por ejemplo, en algunas empresas, por ejemplo, textiles o que tienen harina, o lugares donde a veces hay, por ejemplo, Lurín, donde a veces tienes mucha arena, ¿no? Mucha polución en el ambiente, y a veces cuando tú aplicas esto, llega la polución y se pega cuando tienes un inhibidor ceroso, un lubricante o algo, se pega y se hace como una melcocha, ¿no? Y esa partícula, esa suciedad también va a generar un óxido en un futuro, porque recuerdes que esa partícula de tierra o arena también tiene óxidos dentro de esa partícula, entonces genera más óxido. Entonces, la diferencia con los líquidos es que es una tecnología mejor, una tecnología que es más limpia, por así decirlo, ¿no? Pero ¿cuál es la ayuda que necesita este tipo de líquidos? Es que este tipo de líquidos trabajan en conjunto con un papel y un plástico especial que va a hacer que se embalsame, ya hemos hablado qué cosa es embalsamar, para poder cuidar la pieza. Entonces, este tipo de productos se trabajan, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, acá mira, acá hay una gráfica sencilla de cómo trabaja, ¿no? Son iones de vapor de BCI y que forman una película protectora en el metal, ¿no? Entonces, acá arriba, si ustedes pueden ver, dice papel BCI. Entonces, entre el papel y el metal se va a generar un campo iónico, una nube que va a proteger el metal.
¿no? Entonces, ¿cuál es, otra vez, yo siempre les digo los pros y los contras, ¿cuál es el talón de Aquiles? Que tú no puedes hacerle ningún agujero a ese embalsamado. Tú no puedes meter tu mano y abrir y decir, ay, quiero ver si mi pieza se está oxidando o no, y lo abres, ¿no? Porque rompes con el encapsulado y obviamente por ahí va a retirarse todo el BCI, que es volátil por eso, y obviamente se va a oxidar en un futuro. Entonces, ese es podría decirse el talón de Aquiles, ¿no? Que tienes que procurar que se mantenga el encapsulado perennemente para evitar corrosiones, ¿no? Esto de acá lo trabajamos mucho con equipos Caterpillar, en Komatsu, ¿no? Para inspección, para embalsamar estas piezas. Incluso se utiliza para transportar piezas de un país a otro vía marítima. Y todos sabemos que vía marítima pues no puede ser más salino, más corrosivo, ¿no? Entonces, así se hace un embalsamado, por ejemplo. Acá tenía una imagen, si no me equivoco. ¿No? Así se hace un embalsamado bueno, en esta imagen, así se hace un embalsamado con este tipo de productos, ¿no? Ayudándonos del papel y del plástico. Más adelante, en el otro webinar, vamos a hablar del papel y del plástico que contiene BCI, ¿no? El BCI, el mismo BCI que contienes en el líquido, lo contienes también en el plástico. El plástico tiene dos capas y en el medio está el BCI y por estos poros de la parte reversa del plástico sale el BCI y también protege. Entonces, no solo estás aplicando el líquido con BCI, sino que el papel y luego el plástico también va a tener BCI. Entonces tienes como una triple protección para tu material metálico, ¿no? Y ahora vamos a retroceder un poco y vamos a ver nuestro último inhibidor para no pasarnos del tiempo. Nuestro último inhibidor es el barniz, que creo que es uno de los inhibidores bastante conocidos por el área eléctrica. No sé si hay alguien que sea del área eléctrica aquí, pero el barniz tiene la peculiaridad que es un aislante que va a evitar que haya una conducción y va a evitar que hayan saltos eléctricos. ¿Cuándo y dónde he utilizado el barniz? En una textilera, por ejemplo, en un textiles Camones, ¿no? Que está por Puente Piedra. Entonces, ¿qué se aplica aquí? Se aplica el barniz en estas tarjetas electrónicas que tenemos aquí y a veces, como en las textileras hay muchas pelusas, perdón, hay muchas pelusas, se pegan en estas tarjetas, ingresan por intersticios pequeños, ingresan, y eso genera que estas tarjetas no funcionen bien. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, se utiliza el barniz. El barniz se aplica, obviamente se limpia ante la tarjeta con un producto que no vaya a dañar plásticos, se agrega el barniz, y para asegurarse de que no hay conducción, de verdad está aislado, se usa un voltímetro. Este voltímetro lo que hace es medir la diferencia de potencial, se mide de 2 puntos, y si es que te marca 0, quiere decir que de verdad está aislado, ¿no? Que de verdad no está pasando corriente por ahí, y que de verdad mi tarjeta ya se encuentra protegida, ¿no? Entonces aquí es usado principalmente para protección contra la humedad y contra agentes externos de las tarjetas electrónicas, ¿no? Tableras de control, sistemas eléctricos, también se utilizan barniz para bobinados, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Bueno, bueno, hasta ahora hemos hecho este tipo de inhibidores. El último inhibidor que yo les podría decir, que hasta el día de hoy el que podemos hablar, es el Chain Electrowar, que no lo clasifico ni en líquidos ni en plásticos, porque es como una especie de híbrido. Es un aerosol que parece líquido, pero cuando tú lo aplicas, se seca y se convierte en un plástico. Yo consideraría que es mejor que hasta los barnices. O sea, los barnices trabajan muy bien, pero a veces, por ejemplo, si ocurre un problema en las tarjetas electrónicas, tienes que usar un solvente para limpiarlo y ver en qué parte pues está fallando, ¿no? En la tarjeta electrónica. Con el Chain Electroware no haces eso, no tienes esa necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque miren cómo se aplica. Y acá hay un video. Se aplica en el aerosol y luego se queda así como una especie de plástico. Se transforma como una especie de plástico que se puede retirar de una manera fácil. Entonces, con esto voy a poder estar chequeando siempre qué es lo que está pasando en mi tarjeta electrónica sin utilizar un solvente. Entonces, ese es lo pro del Chain Electrowar.
que es un producto, por así decirlo, que lo hemos traído hace poco, el 2020, bastante novedoso, pero todavía no es muy conocido en el área eléctrica, ¿no? Me gustaría que, al menos si alguien por aquí esté en el área eléctrica, puedan compartir esta información, que creo que es bastante relevante. Y bueno, hasta ahí vamos a trabajar con inhibidores para no aburrirlos. Quedan muchos temas todavía interesantes. Hay temas como, por ejemplo, los embalajes, que tienen que ver con el BCI. Aquí podemos ver, por ejemplo, el encapsulado del que yo les hablaba, ¿no? Se le echa el dry coat, se le pone el plástico, el papel, pero ya esos van a ser temas para el próximo webinar, ¿no? También vamos a hablar sobre sales higroscópicas, que tiene mucho que ver, por ejemplo, en los filtros de aire, ¿no? Para captar la humedad, para no dañar, por ejemplo, los transformadores de potencia, por ejemplo. Pastas anticorrosivas, que son pastas que son inhibidores de corrosión, pero también conducen la electricidad. Entonces, ¿dónde, en qué parte puedo utilizarla, no? Entonces, hay estos 3 inhibidores, creo que los vamos a trabajar en un próximo webinar. Dejen sus comentarios si es que ustedes desean participar, ¿no? Les comento que por estar en esta charla, por participar, van a tener una acta de participación. La señorita Yossi, la encargada, se va a encargar de enviárselo, solamente dejen sus correos. Revisen nuestras páginas, nuestras redes sociales, Chentools, en mi caso mi página Margot Rojas, asesora química de Chentools, para que cualquier consulta, cualquier duda, nosotros estamos ahí al pendiente para poder ayudarlos. Y nada, espero sus, ¿cómo se llama? Sus consultas, si es que por ahí tienen alguna. A ver, dice acá una. Margot, nos Bueno, mencionaste sobre los galvanizados en frío. Perdón, seguimos, respondo a esta, dice. Margot, nos mencionaste sobre los galvanizados en frío. ¿Puedo galvanizar y dejarlo al aire libre? ¿Y cuáles son los galvanizados me recomiendas? Ah, ya. A ver, veamos. En este caso, existen 2 tipos de galvanizados que nosotros trabajamos. Tenemos el galvanizado en frío mate, que tiene bastante carga de zinc, y tenemos el galvanizado frío brilloso, que tiene carga de zinc y además tiene aluminio. ¿Por qué aluminio? Porque el aluminio le va a dar la particularidad de refractar los rayos UV. Entonces, tú puedes tener una pieza metálica, la galvanizas con el mate, el que tiene bastante carga de zinc, y encima puedes aplicar el galvanizado brilloso. Y esto va a hacer una doble protección y que además rebote los rayos UV y sea más resistente a la intemperie. ¿Ok? Tener cuidado de colocar barniz en las tarjetas electrónicas, sobre todo donde se necesita disipar calor. Puede dañar las mismas. Sí, ciertamente, eso es cierto. Es más, con las tarjetas electrónicas realmente hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado con los solventes que se va a usar incluso, porque tienen que ser, no tienen que dañar los plásticos, porque las tarjetas electrónicas tienen piecitas que son de metal, pero hay piecitas que también son de otro tipo de material, de plástico, entonces sí se pueden dañar, ¿no? Entonces por eso los barnices, a la hora que los retiras, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de solvente vas a limpiarlo, ¿no? Por eso les dije, la opción del Chain Electrowar, de este plastiquito que se retira, es excelente. Bien, otras consultas. A ver, alguien me escribió, me llamó, creo. ¿Habló? Bueno, una consulta, disculpe. sí. Mire, si yo quiero un producto, ¿no? Para almacenarlo y es metálico, ¿qué producto le puedo echar para que no se oxide, pues, ¿no? Bueno, hablamos de todos los que vendría a ser los inhibidores oleosos, cerosos y los líquidos también. O sea, podrías usar un oleoso ceroso, podrías usar un dry COA, que es un inhibidor líquido que contiene BCI, pero tendrías que reforzar ese tipo de embalsamiento, de embalsar este tipo de pieza con plástico y papel, con papel y plástico, perdón. Entonces Dígame, puedes usar esos 3 tipos este es el caso para de una guardar. pieza nueva, ¿verdad? Se puede usar en una pieza nueva que viene y bueno, Sí, y lo voy a usar, por ejemplo, de acá posteriormente a un mes. ¿no? Es un mes suficiente, sí. Este tipo de embalsamiento que se hace de este tipo de piezas con los líquidos BCI, los utilizan a veces para hacer traslados en barcos en medio del mar. Y los traslados en barcos no son una cosa de días, son cosas que a veces demora 2 meses, 3 meses, y se procura
bien la pieza con este tipo de productos. Imagínate que si les funciona ahí en el barco, en medio del mar, ¿cómo no te va a funcionar a ti en un almacén, ¿no? Donde va a estar en un mes una pieza. Sí, claro, está bien. Sí, justo nosotros trabajamos cerca al mar, pues, ¿no? Algunos de nuestros Claro. productos equipos están instalados cerca. Cerca al mar. Claro, y el mar es súper salino, hay humedad. Lo que sucede de estar cerca al mar es que la humedad relativa que hay en tu ambiente es tan alto que posiblemente haya precipitaciones o condensaciones y van a haber gotitas de agua con sal que se van a pegar a tu metal y va a comenzar a oxidarse rápido. Entonces, obviamente, si quieres procurar que no se oxide, puedes usar estos tipos de inhibidores, ¿no? Ok, listo, Muy gracias. bien. Muy bien, creo que con esto terminamos. He cumplido, creo que, con la hora del webinar, ¿no? Para que puedan seguir haciendo sus cosas. Espero gratamente que puedan acompañarme también al próximo webinar para terminar de hacer los últimos inhibidores, que son también con ejemplos bastante prácticos para que ustedes puedan aprender, para que puedan aprender todas las áreas, ¿no? Considero que no solamente el área de mantenimiento, el metalmecánico, tiene que hacer este trabajo de buscar nuevas tecnologías, de saber qué cosa usar, ¿no? Sino que también los del área de logística, porque son las personas que principalmente son los que compran. O sea, y tú no vas a saber qué comprar, ¿no? Tienes que saber qué vas a comprar. Y tienes que también ser como esa ama de casa, de prever. Dice, oye, siempre me pides esta válvula, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y yo vengo gastando mucho en estos cambios de piezas. ¿Por qué no hacemos un buen trabajo de inhibidores para evitar tantos cambios, ¿no? ¿No? Y cuidamos y somos más ecológicos también, ¿no? Entonces es importante también para los del área de ventas, ¿no? A veces me llaman y me preguntan, Margot, ¿y esto qué le puedo vender? Y no sé qué, ¿no? Y es importante que cuando vendas también sepas qué cosa vender y qué cosa recomendar. Entonces, comparten este video para personas que creen que lo van a necesitar, sus áreas de logística, de mantenimiento, el área de ventas, las personas que tienen ferretería, no sé. Entonces, nada, los espero el próximo webinar y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.